Bueno, ¿estamos? Nada, un privilegio tener acá a mi extrema derecha a Oscar Cetrángulo. Y te dije. Recién nos peleamos afuera, les aviso, discutiendo, así que ahora viene lo mejor. Perdón. Te aclaro que ellos me ven a la izquierda. ¿En serio? Uy, ¿ustedes son peores que él entonces? Y a nuestro querido Jorge Remes, que fue tan contundente lo de ayer que le han pedido un bis, inclusive. Sí, bueno, no, recién me preguntaba cómo vamos a hacer, acá no hay nada planeado, vamos a hacer lo que solemos hacer como buenos amigos de hace muchos años que somos cuando estamos con menos gente del otro lado y estamos en posiciones similares. Pero bueno, me parece que para empezar un poco el título, que es muy grande, pero que fue el título que en general tratamos de que estuviera en estas jornadas, que obviamente pasaron 40 años de Alma Ata y bueno, parece que muchas cosas no las hemos aprendido, no las hemos sabido aplicar. Y por otro lado, un debate que en realidad está presente en muchas de las sociedades del mundo, que es un poco cuando existe una crisis y sufren todos, pero bueno, ¿cómo hacer para que en el rubro salud la crisis no impacte tanto? Y esto, bueno, fue una preocupación de Europa después de Lehman Brothers, digo esta como decir en Rusia en el 94, siempre que hay una debacle económica, los sistemas de salud reaccionan tratando de ver cómo pueden protegerse y no solo disminuir el impacto de la crisis, sino tratar de que sean parte también de la recuperación económica. Y esta es la idea, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir con respecto a una economía que, por todos los augurios, ojalá equivocados, pero que parecería que va a salir no demasiado bien un cierto tiempo? ¿Cómo hacer para que esto, vuelvo a decir, no tenga consecuencias sobre la salud de la población y sobre todo no tenga, y que además un poco se tome no como un gasto, sino como parte de la inversión a la recuperación de la economía misma, ¿no? Y esta sería la idea. Entonces no sé si algunos quieren dentro de ese marco decir alguna cosa vinculada con esto, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿cómo ves que la economía y la salud pueden ayudar a salir de la crisis, mi querido Oscar? Ya te digo que no voy a estar de acuerdo con lo que digas. Sí. Te iba a hacer una zancadilla, pero no lo voy a hacer. No, hagamos. Ellos quieren sangre quieren. No sé, la verdad que mezclar crisis con salud es muy difícil, ¿no es cierto? Porque en medio de una crisis como la nuestra, sufren todas las políticas públicas, ¿no es cierto? Entonces, pensar que una política pública en medio de una crisis te va a sacar podrá amortiguar, podrá minorar los efectos de una crisis, pero el sistema de salud no te va a sacar de una crisis ni nada que se le parezca. El tema es si uno cree en esa, yo diría, estupidez de que las crisis son oportunidades o no, porque si las crisis son oportunidades, nosotros ya perdimos millones de oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, las crisis hay que pasarlas y me parece que en el medio de la crisis lo que yo tendría cuidado es no tomar decisiones que te hagan difícil a largo plazo. A ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no es de salud, para no entorpecer la discusión y después volvemos en todo caso. Pero es un tema que a mí me preocupa casi más que la salud hoy por hoy. En medio de la crisis el gobierno dice hay que mejorar la rentabilidad de las empresas y vamos a eliminar las contribuciones patronales para el sistema jubilatorio, ¿no? Entonces yo decir, bueno, es una buena medida porque las empresas van a poder subsistir porque pagan menos impuestos al salario, ¿no? Eso destruye el sistema jubilatorio. Entonces vos tenés una medida para salir de la crisis que puede ser buena o mala. Yo creo que además tampoco da resultado, pero acepto que alguien me discuta que eso puede dar un resultado porque mejora la rentabilidad y hace que... Pero en el mediano plazo te rompe un problema que es bien serio para la Argentina, tal vez el problema más serio que tiene la Argentina, que es cómo financiar el sistema
de la protección para los adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces, digo, como ejemplo de que las crisis lo que hay que hacer es no perder el horizonte de largo plazo, ver a dónde uno quiere ir. Es importante saber qué sistema de salud uno quiere y en las crisis no tomar medidas que te alejen de ese sendero. Me parece que ese es el punto. Ahora, en medio de una crisis, vos sabés que va a haber una caída del salario en dólares seguro, y el salario en dólares es lo que define la posición del sistema de seguridad social, ¿no es cierto? El sistema de seguridad social recauda sobre salario, gasta sobre salario y tecnología, con lo cual toda caída de salario en dólares a las obras sociales y en general todo tipo de medicina que se financia con impuesto al salario lo perjudica. El sector público va a estar en muchos problemas para financiar programas, la crisis fiscal es muy seria, extremadamente seria. Además, el gobierno se entró en un sendero muy estrecho. No sé, Jorge, vos qué pensás, pero uno puede discutir si estuvo bien o no ir al fondo, si estuvo bien o no llegar hasta acá. Pero una vez que vos estás acá, yo siento que el gobierno, si no cumple la meta con el fondo, volamos por el aire. Pero no porque esté de acuerdo con eso, sino porque, bueno, nos pusimos en este punto, ¿no es cierto? Entonces, en esa coyuntura, el ajuste fiscal, la recesión va a ser muy, muy fuerte, y me parece que el sistema de salud lo va a sentir. Yo creo que va a ser imposible que el sistema de salud no sea resentido. No sé, digo, me parece que ahí digamos, habrá que pasar esto y ver cómo nos preparamos para lo siguiente, digamos, qué es lo que piensa cada uno de cómo se recompone el sistema después de este cimbronazo. Pero no me imagino otra cosa. Jorge. Yo creo que estamos, por lo que vos decías, Ginés y Oscar, en una crisis. Yo ayer explicaba que lo que nos está pasando es una cuestión estructural, la crisis es estructural, y lo que nos estamos enfrentando ahora no es a una simple recesión, porque si cuando termine el año 19 o el año 20 pasamos revista de la década, va a ser una década perdida, quiere decir que esto que está sucediendo hay que inscribirlo en una tendencia, como ha sido toda esta década, de decrecimiento, de decadencia. Ahora, cuando uno se enfrenta a una situación coyuntural, y de esto estábamos hablando, porque lo estructural hablamos ayer, pero después se puede hacer alguna referencia, uno tiene que contar, lo primero que tiene que hacer es contar cuántos instrumentos de política tiene. Y lo que ha sucedido en estos años es que se han achicado los instrumentos. Hoy día el gobierno tiene el instrumento cambiario que inexplicablemente yo creo que actuaron muy mal en todos estos años para recuperar el tipo de cambio que se había retrasado en el anterior gobierno. Y ahora, cuando llegamos al punto de la crisis hace mes y medio, y el dólar había llegado a 41, hizo un esfuerzo enorme para bajarlo a 36. Una locura. Si se pagó el costo político de llevarlo a 41, ¿por qué no lo dejaron en 41 y bajaron la tasa de interés? Es preferible un dólar de 42 con tasa de interés de 50 y no dólar de 36 con tasa de interés del 70. Hay cosas que yo sinceramente no me entran en la cabeza. Pero entonces, el gobierno tiene política cambiaria, que la use bien o mal es otra historia, pero tiene ese instrumento. Tiene un instrumento de política monetaria. El gobierno ha dicho, y yo creo que con razón, no voy a emitir. Hay otras maneras de emitir, obviamente que llegado el caso el gobierno la va a usar, como son efectivos mínimos, mercado abierto. El problema que hacía alusión Ginés sobre la relación con la salud es que la salud está muy vinculada a la parte fiscal. Está muy vinculada al Estado. Y es ahí donde perdimos todos los instrumentos. No tenemos instrumentos. Porque los impuestos están por allá arriba, no se pueden seguir subiendo. El gasto tiene déficit, tampoco se puede seguir subiendo. Entonces, puede haber alguna reasignación, pero en términos de
de ofrecimiento de fondos, yo creo que en los próximos años el Estado va a tener que equilibrar sus cuentas. Les guste o no les guste, porque, como decíamos ayer, si el Estado sigue teniendo déficit, como de hecho lo tiene, la deuda va a estallar. Y eso sería muy dañino. Entonces, yo creo que alguna cosa se puede hacer mediante reasignación de fondos o mayor eficiencia del sistema. No, sinceramente, no me imagino que haya nuevos fondos en términos reales, porque no hay manera, como dije antes, siempre hay que contar los instrumentos. Hay muchos instrumentos disponibles en la economía, pero cuando la situación se complica, la cantidad se reduce. Y con el tema de salud, el que más se ha reducido como instrumento es precisamente el área pública. Sí, está bien. Yo no, obviamente no es bueno ser autorreferencial, pero digo porque concretamente en el 2002 estábamos desesperados, no era una cuestión que teníamos claro, vamos allá y va a ser todo así, yo tenía una ansiedad, el propio presidente, lo puedo decir ahora, decía, bueno, tratemos, no sé hasta cuándo duramos, decía el presidente, ¿no es cierto? Estas eran las reuniones nuestras, ¿no te acordás? No, pero a ver, y tampoco había un peso, o sea que ahí no era cuestión de, casi ni se podía reasignar. Pero a mí me parece que como quizás la situación del país era mejor, es decir, no tenía la confrontación que tiene ahora, había sido tan terrible la debacle del 2001 que en verdad nos juntó el espanto, como diría, y no solo a los peronistas, sino a todos, ayudó mucho a la mesa del diálogo, había una conciencia un poco de estar juntos tratando de ver cómo salíamos, es cierto eso. Entonces había como un ánimo colectivo menos de buscar salidas individuales, sino tratar de ver cómo nos salvamos entre todos. Pero dicho de este marco, en verdad, me parece que hay que tener una actitud de alguna prioridad, porque es cierto que todo no se puede hacer, pero también me parece que hay posibilidad de determinar algunas prioridades. Yo sé que fiscalmente la cosa no va, pero te decía, yo me peleé con porque lo que fue el decreto de emergencia, porque yo traté primero de descomprimir sobre la acechanza de la AFIP sobre todo el sector. Si la AFIP actuaba, el sector quebraba completo, todo el sector de las clínicas privadas. Ese decreto de emergencia, que tiene otros instrumentos económicos, que perdía recaudación en un momento que estaba loco, la única que no me aceptó, y fue la única vez que tuvimos peleado, que como menos nos hablamos, fue el impuesto al cheque, que yo pedí que lo sacara para el sector, y pegó un grito que, bueno, y ganó él, claro. No, pero la verdad ese decreto de emergencia está en vigor todavía. Fíjense lo que pasó, estoy hablando de principios del 2002, el decreto de los últimos días de febrero, los primeros días de marzo del 2002. Y bueno, obviamente también algo hicimos mal desde el 2002 a la fecha, inclusive con lo que me toca a mí, pero las veces que yo me acuerdo cuando intenté decir, bueno, ya no estamos más en emergencia, salgamos, ¡ah!, gritaban todos, ¿no? Y bueno, y en ese momento, por ejemplo, con el sistema de seguridad social, o con el PAMI, que los prestadores estaban con mucha deuda del PAMI, porque primero lo que empieza a aparecer es esto, empieza a aparecer deuda, se acumula deuda, etcétera, etcétera. Y nada, lo que me junté con los prestadores y les dije, bueno, miren muchachos, acá hay cuestión de sobrevivir, no de cobrar las deudas. Y yo les aseguro que lo que entre va derecho a ustedes, o sea, no hay ningún tipo, va derecho al sistema, pero con la deuda dejémosla de un lado, hagamos el cash flow día a día y que todo el recurso que ingrese, y eso que traten de sobrevivir descomprimido como tratamos de que lo sean en términos de presión impositiva. Y por supuesto, acuérdense, agarramos el PMO y lo redujimos también. O sea, redujimos las prestaciones a prestaciones más esenciales, más importantes, con todo el riesgo que tiene cualquier reducción. Si yo lo que me preocupa es que yo no creo que no haya alternativa política de hacer muy poco. ¿Está claro lo que digo? Inclusive hay que tener un cierto liderazgo y decir, bueno, muchachos, plantear un horizonte, confiar en él, no macanear y bueno, por ahí en alguna vez a uno le sirve y a veces no. Pero ustedes piensen que inclusive hubo leyes trascendentes que salieron ese año. O sea,
genérico la sacamos ese año, que era el año que decían, vos no, salud reproductiva la sacamos ese año. O sea, uno jugaba desde la política a plantear temas que a lo mejor no significaban demasiados recursos, muy por el contrario, significaban estrategias de ahorro, sobre todo para la población, pero que siempre se pueden hacer. Y yo lo que me preocupa es que como que estamos entrando en una especie de anomia o en, ¿cómo te puedo decir?, un desaliento sectorial, de que bueno, no sabemos qué va a pasar y tampoco tenemos mucho libreto, y por supuesto por eso es también un pésimo síntoma haber bajado de categoría el Ministerio de Salud en un momento como este, porque es como que decir, bueno, hay una crisis y yo en realidad me retiro de la conducción de la crisis, o por lo menos me bajo. En ese sentido es que, más allá del dolor que nos da a todos los sectoriales que no esté el Ministerio, pero no lo digo por su anatomía burocrática, lo digo porque parece que en una cuestión de crisis vos tenés que tener alguna idea de decir, bueno, la vamos a pelear, y vamos a pelear todos juntos, y tratar de amontonar detrás de uno o al costado de uno, nunca enfrente de uno si puede, todo lo que uno puede, ¿no? Por eso te digo, yo me preocupa mucho eso, no solo la cuestión económica, y además en esta entidad nos hemos pasado años diciendo que si bien por supuesto la situación económica tiene que ver con la salud colectiva, y eso está escrito, dicho, etcétera, etcétera, en mil lugares, nosotros hemos tratado siempre de decir que no somos solo consecuencia del desarrollo económico, sino que somos también causa y parte del desarrollo. Por lo tanto, el cuidado tenía que ver con ese tipo de cosas, jugando a las prioridades, ¿no? El remediar también fue el 2002, por ejemplo. Es decir, bueno, hay un problema como había de acceso de la gente más humilde al sistema, y bueno, mantengamos el sistema, pero metámosle la cosa que hace que el sistema sea más operativo. Y esto es lo que yo no veo, no sé si es el ánimo colectivo, si es el no sé qué, pero a mí me preocupa eso, y creo que tenemos que tratar de instalar alguna idea colectiva y construir un consenso, que como todo el mundo sabe, no es fácil nunca en la Argentina, y hoy está bien difícil, ¿no? Bien difícil. Pero a mí me parece muy bien el punto sobre la necesidad de poner prioridades, ¿no es cierto? Esta sociedad perdió capacidad de discutir prioridades, y la clase política perdió capacidad de discutir prioridades. Y en parte porque las circunstancias son otras, ¿eh? Y creo que la comparación con la crisis del 2001-2002 creo que es buena para marcar las diferencias. Porque vos fíjate, en aquel momento fue una crisis tan brutal y una percepción de la crisis tan brutal que se pudieron hacer cosas que en esta crisis es muy difícil, porque la sensación de crisis de esta sociedad es una crisis que fue avanzando de a poco. No es esa sensación de la salida de la convertibilidad que, bueno, hoy se acabó el mundo y empieza otro mundo y otra regla de juego. Entonces, en aquel momento se pudo devaluar de 1 a 4 con inflación del 60%, y se pudo mantener salarios nominales constantes y haberes nominales constantes durante 1 o 2 años, vos te debes acordar. Entonces, eso te dio mucho margen el aumento en la presión tributaria. La presión tributaria en aquel momento era 22 y llegamos a 32. Entonces vos tuviste 10 puntos de aumento de la presión tributaria y una caída feroz de los haberes que paga el sector del gasto público real. Entonces te dio margen para rediscutir prioridades de una forma espectacular, y eso te permitió salir de la crisis, ¿no es cierto? Como bien vos dijiste, se pusieron medidas de emergencia espectaculares y se hizo frente a eso. El impuesto al cheque fue una, pero no fue la única. Y el problema es que durante toda la década siguiente, donde no hubo emergencia, se mantuvieron las leyes de emergencia. Entonces, hoy que necesitas recursos de emergencia para esta nueva emergencia, bueno, eso no te da nada porque ya los tenés, y esa plata ya la tenés gastada. ¿Qué significa que tenés gastada? Hoy, bueno, podés ajustar el sistema jubilatorio, porque tiene una cláusula de ajuste por precio. Lo único que podés hacer es rezar para que la inflación suba, porque cuando la inflación sube, el ajuste es con un rezago de 6 meses y ganás medio puntito. Nada. Entonces, perdiste eso. El gremio educativo ganó una cláusula de 6 puntos del producto como gasto educativo. Digo, la salud no ganó nada, pero el presupuesto ya está copado. Digo, esta sociedad gasta 13 puntos del producto en la población adulta mayor. Es una cifra, ¿no es cierto? Y eso no lo podés bajar. Ahora, perdón, voy a hacer un discurso tipo Bioy Casares en la Guerra del Cerdo, pero digo, nosotros
la tasa de pobreza nuestra es cerca del 30%, es 50 no sé cuánto para los menores y menos de 10 para los mayores. Entonces, cuando discutís prioridades, hay que discutir eso también, ¿no es cierto? Ahora, vos podés plantear una prioridad y decir, vamos a reasignar recursos de la población adulta mayor a la salud reproductiva. Yo creo que volás por el aire. Entonces, no tenés margen fiscal, no tenés espacios de consenso para discutir prioridades y no tenés posibilidades de dialogar con nadie. Entonces, me parece que yo creo que ese es el principal problema. El problema más político, digamos, lo fiscal te lleva a un problema político. No le veo, mi pesimismo va por ese lado. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Debes? No creo. Mirá que se tiró con las canas recién. No, yo creo que cuando uno dice hay un gasto público en Argentina de 200.000 millones de dólares, la pregunta es cómo no puede haber 500 millones o 1.000 millones de dólares para reasignar. Es más allá de que buena parte o una parte importante del gasto público esté comprometido. Pero como tenemos inflación, la inflación permite reasignaciones reales y no nominales, entonces uno puede jugar con eso. Yo creo que sí que hay posibilidades de reasignar. Lo que pasa es que a mí me parece que hay 2 o 3 cosas que están faltando. La primera son los equipos de gobierno. Yo por lo que veo, tanto en Nación como en provincia, por más voluntariosos que sean algunos de los ministros que conozco por distintas circunstancias, no tienen gente. No tienen gente. Yo me acuerdo, Ginés, vos te acordás, en la provincia, cuando nosotros asumimos en el año 87, desde el año 84 habíamos constituido el CEPARG, que era una organización de reclutamiento de técnicos y de discusiones políticas bajo la cabeza de Cafiero. Yo en esa época, 85, yo era asesor de Cafiero en diputados y obviamente participaba del CEPARG, etcétera, pero llegamos a tener 150 personas. Había un espíritu que yo veo diferente. No íbamos a hacer una experiencia en el gobierno, íbamos a trabajar en el gobierno para la sociedad. Y yo muchas veces escucho a algunos, pues sobre todo del área económica, que es lo que yo más conozco, que dicen, no, vamos a hacer una experiencia. ¿Cómo una experiencia? Da mucha bronca. Vos estudiaste en la universidad gratuita y decís que vas a hacer una experiencia como ¿qué? El funcionario público es funcionario público. Es como, ayer lo decíamos, lo de Rosenkrantz, que es una barbaridad lo que dijo del salario, etcétera. Entonces, yo creo que ahí faltan cuadros, sinceramente, porque para hacer una reasignación, Ginés, vos necesitas mucha gente técnicamente que sepa. Porque no es lo mismo escribir un artículo o hablar que sentarse todos los días a las 8 de la mañana, analizar los expedientes y los decretos y discutir política y hacer política. En la administración pública se manejan por decretos, por un expediente, les gusta o no les gusta los CEO. Esa es la primera cuestión. La otra cuestión es que cuando uno tiene, por distintas circunstancias, hacer un ajuste, tiene que poner alguna zanahoria adelante. Uno tiene que buscar el liderazgo político como para decir, miren, esto lo tenemos que hacer, es difícil. Pero en 2 años vamos a estar no sé qué. Lo que yo veo en el gobierno es que desde que asumió, es como que no plantea una utopía. Y es necesario para gobernar, porque si no, son todas pálidas. Uno tiene que mostrar alguna idea para futuro. Y lo otro, en relación que hablaban, en relación al 2001, la crisis del 2001, fue tan brutal, que a uno le permitía hacer los cambios que se hicieron, efectivamente. Como le pasó al otro gobierno radical, en el año 89, que generó la hiperinflación que generó, fue tan brutal que después Menem pudo hacer las cosas que hizo, pero por la desesperación.
Y Keynes decía que una de las peores cosas en la política económica es enfrentarse a un mal aguantable. Y si nosotros nos vamos acostumbrando a convivir con las cosas que convivimos, como una pobreza del 30%, o gente que en la calle, etcétera, etcétera, esto es grave. No quiero decir que uno tiene que pasar por un shock, ni tiene que agravarse la situación, sino que nuevamente las dirigencias de todos los sectores son los que deben tomar conciencia y plantear la realidad ante la comunidad. Pero yo creo que con los recursos que tiene el Estado hay que hacer un esfuerzo, pero obviamente hay que sacarle a otros. Y para eso hay que pelear. Pero bueno, el gobierno cuando uno no puede llegar a un consenso total, tiene que enfrentar peleas. Es parte de la historia y parte del juego que uno tiene que enfrentar todos los días, ¿no? Sí, cómo Quiero no. completar algo, Robert. Jorge, estoy totalmente de acuerdo. En todo caso te agrego 2 o 3 cositas. No es solamente... Mira, este gobierno, como bien vos decís, ni siquiera va a ser una experiencia, va a aprender al Estado. Al Estado uno no va a aprender, al Estado uno va a hacer lo que sabe hacer y si no, no vas. Ahora, este es un gobierno de gente muy inexperta, no en todas las áreas, ¿no es cierto?, pero en buena parte de las áreas, sobre todo en las económicas, que va a aprender a ver qué pasa. Pero además, digo, supongo que vos también, yo no me acuerdo de tu historia, pero yo fui mucho tiempo técnico del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Y he visto pasar muchos políticos, gente que pensaba como yo y gente que pensaba en contra mío. Digo, yo trabajé con Saúl Bauer. Saúl no me preguntaba si yo era peronista o no era peronista. Me preguntaba de lo que yo sabía, le decía, y ahí íbamos, ¿no? Y uno siempre encontraba en el Estado, sobre todo en la Secretaría de Hacienda, gente que con independencia de su color político, le decía al funcionario, mire, ¿sabe qué pasa? Esto ya se quiso hacer y no funcionó, hágalo de otra manera. O esto se puede, esto se puede. Eso, perdóname, eso no existe más. El Estado está devastado. Las capas técnicas del Estado están devastadas. No hay funcionarios técnicos que sepan de lo que están hablando. Entonces, hoy dependés solamente del cuadro que lleva el político. Eso nunca pasó. Ni Cavallo, que aterrizó con no sé cuántos, Cavallo, la gente de Cavallo te preguntaba, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Era otra historia, ¿no es cierto? Había. Hoy eso no lo tenés, con lo cual eso es un defecto para todos los que vengan, con cualquiera. Lo otro, un pequeño matiz. Vos necesitas una utopía. A mí lo que más me preocupa es que yo creo que estos tipos tienen una utopía. Y la utopía es que si vos reducís mucho el Estado, la economía florece. Es una utopía antigua, discutida mucho tiempo, pero fíjate que la idea de hacer un ajuste fiscal como el que están haciendo, con reducción de impuestos, es una cosa novedosa. Ajuste con supply side, no, ni el fondo lo recomendó nunca. Digamos. Fíjense que si leen con cuidado el último documento del fondo, el fondo en una nota a pie dice que en las discusiones se había previsto suspender la reducción de contribuciones patronales y el gobierno no lo aceptó. El fondo mismo le dijo, ojo, que no pueden bajar tantos impuestos. Pero ellos están convencidos de que bajando impuestos la economía va a crecer. Entonces ahí hay un debate más de... No es que no tengan utopía, sino que tienen una utopía que uno no comparte. Digamos. Bueno, ahí es otro tipo de discusión. Perdóname. Cuando uno dice utopía, es transmitida a la sociedad y que sea compartida. No una utopía de 4 tipos que dicen no, queremos bajar los impuestos o el Estado, etcétera. La utopía es transmisible. Si no es transmisible, no es utopía. Pero ¿no será que ellos piensan que como ganaron las elecciones esa utopía ya está transmitida y no necesitan explicarla más? Algo de eso me parece que está pasando, ¿no? ¿Vos crees que son tan soberbios? No, bueno, pero el sistema muy alentado por el pensamiento oficial, el sistema mediático, enfatiza todos los días el tamaño del Estado, la inoperancia, la burocracia. Por supuesto que se contradijeron totalmente, porque ese era el discurso de campaña, después aumentaron y me subieron 5 o 6 ministerios, ustedes recuerdan todo lo que fue eso y no sé cuántas personas. Pero yo lo que sí es cierto, y acá se habló también,
y lo noto en los alumnos, lo notamos en algunas investigaciones que hicimos sobre los estudiantes de medicina del último año y los médicos recién recibidos, es un cambio cultural brutal. El componente solidario, el componente activo, el componente de equipo, está terriblemente desvalorizado. De hecho, se ve, Argentina siguió creciendo a una tasa de médicos muy por encima del crecimiento de la población en los últimos 15 años, y prácticamente ahora hay dificultades muy serias, no de llevar médicos a Río Negro o a Chubut, de llevar médicos al conurbano. Es decir, y cuando nosotros hicimos algunas encuestas sobre los estudiantes del último año, nos dimos cuenta que era un cambio cultural, pero brutal, ¿eh? O sea, privilegia el trabajo en equipo, privilegia el tiempo libre, privilegia las experiencias de viaje, viste, una cantidad de cosas que son mucho más individuales que colectivas, por lo cual, y tampoco uno no puede demonizar a la juventud, porque entonces se queda sin futuro, hablando mal de que distintos son los jóvenes a los que éramos nosotros, pero realmente, y en ese cambio cultural, me parece también que hay una exaltación del individualismo muy fuerte desde la idea política, ¿no? De que no te va mal si vos la peleás, ¿no? O sea, el ejemplo del individualismo es fuerte. Creo que en ese sentido no colabora el gobierno en todo el pensamiento que hace con respecto a la construcción de la sociedad del futuro, la construcción del futuro, mi querida amiga. Vos sabés que a mí me diste un golpe cuando dijiste esto, que lo había dicho Franklin, pero que no lo había dicho Franklin. Porque una frase mía de la época que estaba con Jorge en la provincia, era que el futuro no es una adivinanza ni una lotería. El futuro se hace, el futuro se fabrica. Fabriquemos futuro. Y me enteré que hacía 400 años que decían la frase no sé cuántas personas. Yo que creí que era re original. Pero bueno, sí, digo, hay una... Y hoy te cuesta mucho, fíjense cómo es la discusión política hoy. ¿Quién discute el futuro? Están todos discutiendo a ver quién era más ladrón, de este lado, del otro. Dejate nomás. ¿Y el futuro? Y no hay una perra discusión de qué hacemos en cada área. Nosotros queremos instalar las discusiones de qué hacemos y nos cuesta bastante. Y hoy a mí fíjense lo que son los programas de televisión. Es pelearse sobre el pasado, a ver quién tiene la culpa del pasado, de un lado y del otro. Pero no hay una idea de discutir futuro, no digamos de hacer un planteo de tipo electoral. No, hoy los partidos virtualmente, o los movimientos, como quieran llamarle, ni se calientan por la plataforma ni por un cuerpo de ideas de qué hacer si gobernamos. Todo es marketing a ver cómo ganamos, pero nunca a ver cómo gobernamos. Ahora, yo creo que lo que decís es totalmente cierto y es lo que se ve. Yo creo que en todo esto también la universidad juega un rol. Y hasta ahora, por mi visión, nos ha defraudado rotundamente. Porque la política, con todos sus defectos, claro, ahora está discutiendo la campaña electoral, ¿no? Muy bien. Ahora, la universidad, desde que volvió la democracia hace 35 años, no ha generado tampoco debates. Por lo menos en las cosas de economía son muy pocas las reuniones y las discusiones. Son pocas, Oscar. Son pocas. Son pocas. Yo participo de varias cuando se hacen, pero cuando tienen que hablar no salen al periodismo, sacando 5 o 6 tipos. Entonces, yo creo que la universidad debería generar o recrear algún mecanismo como para debatir futuro. Porque primero que son la gente que está más preparada en términos relativos. Tiene un compromiso. Yo creo, y tienen medios para hacerlo. Puede haber alguna universidad que lo haga, pero tenemos 50, 60, 70 universidades. Entonces, porque si no, ¿cómo se provee el conocimiento de las alternativas técnicas? Sí, el gobierno lo puede hacer, pero lo hace limitadamente. El periodismo no lo puede hacer, sacando alguno que otro. Pero el periodismo también está totalmente en la coyuntura y básicamente la mayoría son
tiene una actitud de que todo se puede. Entonces, la universidad yo creo que uno de los roles que debería cumplir, y me parece a mí que lo cumple poco o a medias, es precisamente generar debates de futuro, con propuestas, con instrumentos, que después el político pueda decir, bueno, acá hay una alternativa, vamos a elegir aquella que nos guste más o que se pueda implementar en esta situación, etcétera. Pero yo creo que de ahí podría ser una alternativa como para empezar a generar debates, ¿no?, profundos. Lo que vos haces con iSalud y todos los años hace este tipo de eventos sirve para esas cosas. Vos lo haces, pero no son muchas. Bueno, está bien, pero no son muchas las universidades que lo hacen. ¿Sabés lo que pasa? Perdón. A mí me quedó una experiencia fulera con el tema de la legalización del aborto, ¿no? Porque al principio yo lo vi con optimismo, ¿no? No solo por una cosa que me fui dando cuenta, la enorme energía social que despertó, sobre todo en los jóvenes y en las mujeres, bueno, una cosa muy novedosa, de los fenómenos para mi gusto más frescos y por supuesto más sorprendente que ha tenido la política argentina o la sociedad argentina, mejor dicho, en los últimos tiempos. Y después cuando vamos a un debate, y en diputados, yo fui a los dos, fui a diputado y al Senado, también me gustó una cosa que es un tema importante y que, bueno, 700 y pico de personas pasamos por diputados diciendo lo que pensamos, los diputados escuchando, pim, pum, pam. Pero en realidad se fue transformando ya al final de diputados y todo en senadores, dejó de ser un debate, fue un combate. No había ninguna racionalidad, ni ningún sentido común, ni ninguna evidencia, era todo combate. Combate de las peores maneras. Con lo cual me agarró una pesadumbre sobre qué capacidad tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Sí, y yo creo que eso fue mucho más grave porque en ese debate tuvo muchísima participación la gente joven, que en general no participa en los debates. Y yo creo que se fue muy defraudada. Hubo una avalancha de gente muy joven discutiendo, que sentía que por primera vez podía participar, y yo creo que ese debate lo llevaba después a discutir otro tipo de cuestiones. Y la sensación de desánimo con la votación final y esa sensación de ser defraudada por la clase política, creo que le va a pegar a la discusión política en otros ámbitos por mucho tiempo. Ahora, volviendo a lo que estaban discutiendo antes, digo, la discusión política que uno ve en los medios no es de políticas. Yo cuando veo un programa político trato de no verlo lo menos posible, pero no sé de qué están hablando. Están hablando de si gana uno, gana el otro, si hay que decir esto. Es una discusión de metáforas, de frases cortas, ¿no? Es como que los programas de televisión se transformaron en un Twitter en vivo, ¿no? A ver qué digo. Pero no hay una discusión de políticas. ¿Y por qué no hay una discusión de políticas? Porque si vos querés discutir qué hacer con los jubilados, con las obras sociales, necesitas tiempo. Una vez va a un programa, le dan tiempo para hablar, uno habla, desarrolla una idea, pero es muy excepcional, ¿no es cierto? Entonces el debate, como bien vos decís, es un debate que tiene que darse en las universidades. Ahora, estoy hablando de mi universidad y mi facultad, que digamos que tenemos alguna experiencia. La facultad tiene que ser, y la universidad, un ámbito de debate de ideas en donde uno puede exponer diferentes posiciones. No puede haber una posición defendida por la universidad. No. Y el problema es que en la Argentina en los últimos años las universidades toman posición política. Entonces vos sabés que esta universidad defiende a este. Y la U, voy a decir algo que me puede costar, pero digo, la UBA desarrolló el Plan Fénix, que la verdad que no es... El Plan Fénix puede ser interesante, pero no puede ser un programa oficial de una universidad. La universidad tiene que tener un Plan Fénix, un plan AVE y un plan lo que sea. Pero uno tiene que ser un lugar donde uno va a discutir, no donde uno va con el prejuicio de saber de antemano qué es lo que voy a defender. Ahora, nosotros en la facultad hacemos, digamos, tenemos las asociaciones de economía, pero además en la facultad hacemos mucho debate. Ahí Ariela es una de las que organiza, nosotros tenemos seminario de política económica, 6 o 7 por año, ¿no es cierto? Y se discuten estas cosas, macro, política fiscal, previsión. La verdad que los jóvenes no van tanto. Hay una ausencia de jóvenes en estos debates. Son totalmente abiertos, los difundimos, etcétera, pero como vos decís, la juventud está como, mira otras cosas, debates más rápidos, no tiene tanto tiempo. Lo que tenés son buenos alumnos que después desarrollan ideas.
pero hay una dificultad en esta sociedad de tener paciencia para discutir las cosas, escuchar argumentos y encontrar soluciones. Nosotros hemos perdido la paciencia. Entonces, bueno, eso hay que recrearlo. Uno hace lo que puede, pero si no hay reacción, uno es poco lo que puede avanzar, ¿no es cierto? Y el debate político creo que perdió totalmente el rumbo. Sí, el debate político perdió el rumbo porque no hay una agenda de temas a discutir. Y yo creo que en ese sentido me parece que el gobierno debería, en estos 3 años, haber instalado algunos temas para debatir. Porque, como decíamos ayer, depende de la definición de política que uno tome. Si la política es el arte de lo posible, estamos liquidados, pues nada es posible. Es una actitud extremadamente conservadora. Si uno dice, la política es hacer mañana lo que no se puede hacer hoy, eso significa que uno tiene que preparar el terreno, ir hablando, comunicando, discutiendo, tener gente preparada para el debate, porque un gobierno se conforma con ministros que tienen que tener su solvencia, con la gente que está abajo de los ministerios, pero también con un grupo de comunicadores. En cualquier gobierno que uno ha participado, siempre hay un grupo de comunicadores y hay discusiones de la comunicación, porque es crucial esto. Yo me acuerdo en la época, creo que sí, la época de Menem, Corach, cuando se levantaba, que iba a trabajar a las 8 de la mañana al Ministerio del Interior, fijaba la agenda. Los periodistas lo esperaban en la puerta de la casa. El tipo, uno puede estar o no de acuerdo, estoy hablando de ejemplos, ¿no? Él se levantaba a las 8, 8:30, bajaba, los esperaba los periodistas y armaba la agenda del día. Y el periodismo discutía lo que él decía que había que discutir. Genial. Desde el punto de vista de, hoy día esto no pasa, entonces la agenda la terminan armando no la política, sino los periodistas. Y los periodistas no pueden armar la agenda. Para nada pueden armar la agenda. Ellos tienen que comentar lo que ven. Entonces yo creo que lo que nos está pasando de que no hay debate político precisamente es porque no nos fijamos la agenda de los temas, ni tampoco la manera de discutir. Lo que pasó con el aborto, la ley del aborto, que vos decís que fue una frustración, etcétera, puede ser, pero por lo menos fue algo que empezó a generar un debate. Porque es cierto que era un combate, como vos decías, ¿no? Pero también había ámbitos que debatían sobre el tema. Y creo que más allá de los resultados que uno haya querido o no querido, el método era el que había y se hizo bien. Y debería servir como experiencia para discutir otros temas. El tema de la salud, de las obras sociales, la integralidad, etcétera, etcétera, bueno, es motivo de debate. O el tema de la estructura impositiva, o el tema de la coparticipación, o el tema de la reorganización del Estado. Son temas de debate. ¿Por qué el gobierno sacó ese tema que era muy necesario y no saca otros? Porque a mí, visto de afuera, digamos, pues no estuve en el ajo de la discusión de esta ley del aborto, pero fue una experiencia que hay que tenerla en cuenta para otras cosas, ¿no? No, sí, de acuerdo. Lo que pasa es que, ¿cómo te puedo decir? Creo que la sociedad se ha puesto muy confrontativa, el periodismo es todo confrontativo. Si vos vas a un programa y no te peleas, ¿para qué vas? Yo dejé de ir mucho por eso. Y en realidad está bastante estimulado, es decir, en vez de ser la lucha por la idea, que uno más o menos creía que esto era la política dentro de ciertos ideales, que cada cual tiene lo suyo, pero, y si hay otros mejores yo los acepto, pero, claro, pero ahora no, ahora es muy confrontativo. A nosotros nos pasa mucho lo del sector, porque no podemos meter a salud en la agenda. ¿Ustedes vieron las encuestas?
Las encuestas son paupérrimas en el lugar donde está salud. Vos sí, pero entonces anda funcionar todo fenómeno. Es que lo que te dice un conservador es eso, es que te metes y está perfecto. ¿Qué querés hacer? ¿Reclamo, crítica o cambio? Si en verdad el 1% te dice de la población que es un problema, o el 1 de todas las encuestas, primero inseguridad, segundo inflación, tercero desempleo, pim pum pam, y allá al final de todo, pero muy al final. Inclusive a mí me sorprende mucho. Yo creo que para mí nunca anduvo demasiado bien, pero que ahora está bastante peor desde el punto de vista de los servicios. Los servicios son muy malos, yo tengo pedidos por semana de 2 o 3 que creen que tengo alguna supuesta capacidad de gestionar algo para algún enfermo, para alguna que necesita los servicios médicos. Ahora, eso no existe mediáticamente. Ahora, usted toca un cachitito despacito el tema medicamento en PAMI y se arma un infierno. En términos, porque bueno, ahí hay otro mundo, hay otros intereses económicos, pero las veces que hubo alguna modificación del sistema de medicamentos, se habla hasta el infinito. Inclusive el reclamo no es quemar los servicios que son en PAMI, el reclamo es, le quitaron a los viejos el descuento de los jubilados que tenían tal cosa. Entonces, es difícil instalar una agenda como uno quiere positiva, pero bueno, también eso tiene que ver con lo que significa intentar hacer acción pública, hay que pelear por instalar la agenda, ¿no? Sobre todo cuando la agenda, vuelvo a decir, no es confrontativa, sino decir, che, en este tema me parece que va a buscar una alternativa que no resuelva la cosa, hay que hacer tal y cual planteo, pero cuesta mucho. A mí me pone muy mal como yo veo hoy que está la política. Uno lo lee, algo decía yo ayer, ¿no es cierto? Vos lees cualquier manual de marketing político y te dicen que hoy se hace la política emocional, la política de los sentimientos, mucho más que de la inteligencia, y que eso tenés 3 temas claros, por lo menos en Europa, que es el que usan, que son la corrupción, que es la seguridad, y el tercero en Europa son los migrantes, y bueno, acá, si ustedes quieren, es bastante parecido a lo que está pasando, ¿no es cierto? Con la diferencia que acá, fíjense, a mí me sorprende, ustedes quizás más que a mí, que en realidad se dejó de hablar, o a hoy, porque salió una terrible inflación de la pobreza, pero si no, se empezó a hablar todos los días en todos los noticieros, como si fuera la meteorología, del dólar. Y no se hablaba de la inflación, por ejemplo, una cosa que me parece pavorosa lo que está pasando. Entonces, vos decís, pero estamos todos desvirtuados, hasta en la utilización de los indicadores para ver cómo estamos mejor o qué nos está pasando. Entonces, no va a ser fácil cambiar esto, pero también para eso creo que venimos a estas reuniones, no es para perder el tiempo a la mañana, sino ver qué podemos hacer entre todos para hacer estos cambios, ¿no? Te aviso una cosa, Jorge, tengo una jugada artera contra vos que la voy a sacar en cualquier momento. El que avisa no traiciona. ¿Y yo paso lo mismo? ¿Qué, tenés revólver? Con pim pim no, con la boca es todo, todo discusión. ¿Quieren que la muerte la jugada artera? Por favor, muestre la jugada artera. Metete vos con la tercera edad. Metete con la tercera edad, dale. ¿Qué querías decir? Ay, qué tiempos aquellos, Lo único que cambió fue el pelo. Sí, estamos igual igual estamos. Ni un cambio. ¿De cuánto hace? ¿Tu cumpleaños de 15? Cumpleaños de 15 de mi hijita, aquella que está allá. ¿Qué tal, no? O sea, hace 20 años. Sí, 18. Ay. Pero yo creo que además te queda el instrumento, porque no es solo la política. El sistema regulatorio lo tenés intacto y es lo que vos podés modificar. Y en realidad el sistema regulatorio hoy está más desdibujado que nunca, ¿no? Y vuelvo a decirte, en el sentido de... Porque si no, lo que va a venir ahora va a ser una pelea brutal de lobby, ¿no? De hecho, intra o extrasectoriales. Una pregunta, Ginés. Dado que la salud buena parte la tienen las provincias, yo te pregunto porque no lo conozco y no lo estoy siguiendo. ¿Se reúnen permanentemente ante estas situaciones críticas en el Ministerio o la Secretaría como para establecer políticas, discutir qué cosas mejores se pueden hacer, etcétera, etcétera? Hay, porque una época
Y bueno, vos lo hiciste. Era frecuente la reunión con los ministros de las provincias, porque gran parte del tema... No, nunca hubo fuertemente una política nacional, para decir la verdad. Y yo cuando subí también, la idea era quién tenía la culpa, ¿no? Nación me embromó, la provincia me embromó, esto no cumplen, aquello todo, era así. No me resultó demasiado difícil decir, vamos a trabajar entre todos, dejémonos de echar la culpa y busquemos cómo salimos de toda esta, ¿no? Ese era el discurso dicho. Y bueno, hicimos el Plan Federal de Salud, que tampoco fue, pero por lo menos íbamos todos para el mismo lado. Y trabajamos. Las reuniones se siguen haciendo, pero se usan términos, ¿cómo te puedo decir?, temarios bastante abstractos o lejanos de la realidad, y hay una creciente agresividad de las provincias, que son relativamente sumisas ante el Poder Nacional, por cómo está comportando la Nación, porque está bajando todos los programas que eran importantes para la provincia, y sobre todo, por ejemplo, últimamente le tiró el incluir, todos los enfermos pesado del incluir, bueno, no importa, más que los discapacitados es lo único que conserva Nación. Pero Nación sacó muchos programas, está mal el remediar, está mal la transferencia, ha tenido problemas con vacunas y sobre todo ahora le pasó los dializados del incluir, con lo cual están furiosos algunos componentes provinciales. Pero tampoco tienen una idea ni dónde ir ni cómo hacerlo, ¿viste? Cada cual es medio sálvese que se pueda. Y lo mismo pasa con los municipios, sobre todo los municipios del conurbano, en realidad se han encontrado muy solos, no solo desde la Nación, sino también desde la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque son muy importantes en magnitud y en el servicio que tienen. No, la idea de que estamos solos y arreglate como podamos es fea, pero es como está, no hay una idea de conjunto, ¿no? De todos modos, visto desde lo fiscal, la situación de las provincias es mucho mejor que la de la Nación. Hoy casi no hay provincias con problemas fiscales y si bien la Nación le puede haber tirado programas específicos, también es cierto que la Nación le está dando muchísima más plata que históricamente porque por el fallo de la Corte del 15%, hubo mucho traspaso de recursos de la Nación a las provincias y parte del problema fiscal de la Nación es porque tuvo que dar más plata a las provincias. Entonces, que le descentralice alguna prestación es lo más razonable que puede hacer. No, yo creo que en las provincias por ahí hay más margen para soportar la crisis, pero no en todas por igual. Entonces, nuevamente, ahí aparece qué capacidad tiene la Nación de identificar y de priorizar a qué provincias asistir de una manera diferente a otra, etcétera. Y lo otro es cuál va a ser el traslado de gasto desde la seguridad social a la salud pública en momentos de crisis, porque yo creo que ese sí es el problema más serio que vas a tener, ¿no? Hay algunos indicios, sí, hay algunos indicios de que, por ejemplo, está cayendo las recetas, año pasado tuvo una caída, la receta de venta en farmacia, tuvo una caída un poquito, no muy grande, pero este año viene mucho más, o sea, un poco también impactando sobre la capacidad de financiación del bolsillo, ¿no? Pero, claro, lo que pasa es que en Buenos Aires el problema se complica y lo sabés vos, porque además después, más allá de cómo esté la provincia, que tampoco le debe sobrar nada, porque si no, no puede hacer este conflicto con los docentes tan largo y tan, supongo, ¿no? Sí. Pero además la otra cosa es, más allá de tu amigo Gradel, pero, digo porque te lo odia, pero, también ahí está la relación provincia-municipio, en el caso de la provincia de Buenos Aires particularmente importante, porque tiene mucho que ver en salud, sobre todo con el urbano, ¿no? Sí. Pero no hay, a lo que era la pregunta, la idea de vamos todos juntos para aguantar la crisis y ver cómo nos complementamos, ¿no? No hay una estrategia. Puede ser que algunos se salven más que otros, pero estrategia no hay. No, claro, no hay una política, no hay una estrategia, no hay una actitud inclusive. O sea que con eso, si lo hicieras, tendrías algún espacio adicional yo creo que para sí. hacer política y claro. mejorar la salud. Y claro, si yo decía eso, pongámonos de acuerdo en 4 o 5 cosas, muchachos. Claro. Yo no quiero que se convierta, ni mucho menos. No voy a usar una alegoría que usaba siempre, porque si no ya soy redundante, pero yo decía, algunos me la han escuchado varias veces, ¿no? Yo decía, porque todos se hacían los federales, esto, el otro, nosotros nunca le dimos, se enojaban, ¿viste? La cosa que han transitado la política argentina durante tantos años. Y yo usaba, decir, che, mirá, hagamos como los patos, no es que nos juntemos, que seamos todos hermanitos, que pensemos igual, ¿no? Pero vieron los patos salvajes, bueno, los patos salvajes en tierra, uno para allá, este come, aquel hace otra cosa.
¿Y saben qué? En tierra son el animal más anárquico y contradictorio que ustedes se imaginen. Pero cuando vuelan, vuelan todos en formación y para el mismo lado. Entonces, cuando nosotros vamos a un objetivo, eso es lo que tenemos que hacer. Y la verdad me fue bastante bien. No sé qué dirán los otros, pero yo con mi autorreferencia ando bien. ¿Sí? Pero... No, claro, la construcción de consenso tiene que ver también con esto, con plantear estrategias comunes, ¿no? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires está haciendo algo con el conurbano, que ayer lo expusieron acá, que podría entenderse, tratar al área metropolitana como una sola área. Pero claro, yo veo la Ciudad de Buenos Aires, yo no sé si el presupuesto oficial de la Ciudad de Buenos Aires, según fuentes de los legisladores del Frente para la Victoria, digo bien la fuente porque por ahí no es tan cierta, yo tenía más vago, pero me dice con crédito y todo son 328.000 millones de pesos. Ahora, ¿ustedes saben cuánto es el presupuesto de un distrito que tiene más o menos la misma superficie, un poco menos de habitantes, pero un poco más de pobres, como es La Matanza? 4.600 millones. Entonces es muy difícil hacer una comparación entre esas dos cosas. Es difícil, tan brutal la diferencia que es muy difícil, ¿no? Y ella lo mostró en lo que era la asignación de recursos por provincia, más allá de la geografía, la dispersión, que bueno, justifica un poco lo del sur, pero es muy fuerte, ¿no? Entonces también es cierto, y esto que voy a hablar con ustedes dos acá, pero es, yo lo digo de cuando éramos ministros nosotros, la provincia de Buenos Aires no es viable como está, sigue siendo nosotros, además si tenés la suerte como tuvo este y yo, que te agarre la inflación de Alfonsín y la de Menem una tras de la otra, ¿te recuerdan? 80 y... ¿Qué ajuste hiciste? Podemos hacer el seminario de la ajuste. Che, ¿cuánto fue la inflación total del periodo nuestro? Te había dicho, sí, era... Una vez me lo dijiste, pero era tanto que me olvidé. Era 500.000%. No sabe nadie cómo estamos vivos todavía, es un milagro de la naturaleza. Y en la hiper, en el 89, yo me acuerdo, en esa época los salarios se pagaban en efectivo, no había bancarización y había que ensobrar. Entonces, claro, la inflación era tan grande que no alcanzaba la Casa de la Moneda para imprimir los billetes, entonces se resellaban los billetes. De 1.000 pesos era 1.000.000. Y yo en alguna época ganamos 25, 30 millones de pesos, un empleado común. Y me acuerdo que dos funcionarios míos, Sarguini y Mose, cuando a fin de mes venían con los camiones blindados al Central o al Nación, según la combinación, los ponían de culata para llenar la plata e ir a repartir el dinero por la provincia. Porque había colas de blindados y había que llegar primero, que yo, 3, 4 de la mañana. Pero así todo se tardaba, bueno, había que contar y había que distribuir. Y no había físico, lo que llamaban, no había físico. Teníamos las cuentas, bien, más o menos que yo, como se podía en esa época, pero no estaba el físico, no estaba el billete. El Banco Provincial no tenía los billetes. Entonces tuvimos que dividir el sueldo en dos partes, al 15 y al 30. Bueno, los gremios al principio no les gustó, pero bueno, a los 3, 4 meses se habían acostumbrado. Y creo que al 5.º mes los llamo, le digo, tengo una buena noticia para darles. ¿Qué dice? ¿Aumento? No, aumento no. Eso después, pero vamos a unificar el pago. Ah, no, dice. Nos habíamos acostumbrado a cobrar 2 veces por mes, dice, y nos alcanzaba la plata así, ahora ¿cómo hacemos? Bueno, era un lío. Ustedes se acuerdan lo que fue el 89 La Plata, ir al supermercado, que el tipo iba remarcando y uno se adelantaba para sacar el producto un poquito más barato. Pero bueno, pasamos eso. Uno de los motivos que tengo, que no he resuelto todavía con mi amigo Jorge, es que yo le rogaba, che, me gustaría irnos pagando un mes a término. A término significaba que no se prorrogara el paro. ¿Saben lo que hizo? Nosotros nos fuimos en diciembre. El primer mes que pagó a término fue en enero del 2002. ¿Te acordás de eso o no? Porque él continuó, él siguió siendo ministro de Duhalde.
No, era muy loca la Argentina, era muy loco, todo era muy loco. ¿Cuánto le habrá pasado a usted con una implementación? Yo me acuerdo que les decía de todo a proveedores, porque en la provincia de Buenos Aires hay que comprar, hay muchos hospitales, lo que decía Zulmoy, entonces tenés que comprar, no, permanente, hay de toda una cantidad de insumos que hay que llevar. Imagínense una hiperinflación, hacer una licitación, los procesos de Estado duran meses. Entonces yo hacía una licitación, yo llamaba a los tipos, les decía de todo, los insultaba. Les decía, ustedes no quieren que haya más país por el precio abusivo. Les decía, pero en serio, ¿y qué quieren? No, ¿qué quieren? Pim, pum, les decía de todo. Un mes y medio después, cuando venían los tipos a rogarme, no entregar, porque si entregaban se fundían. Y ese era el mundo y eso era lo que cambiaba en ese tiempo. Y eso es lo que es la inflación, ¿no? ¿Viste? Una locura donde todo pierde los estribos. Pero bueno, yo creo que de todas maneras para volver, yo creo que tenemos recursos, o sea que no es que hay ir con inercia, ¿no? Va a haber discusiones, lamentablemente las discusiones van a ser muy de grupo de presión. En el caso, que no me escuchen fuerte porque hay otra reunión de discapacidad acá hoy, pero bueno, el caso de discapacidad es uno, están tratando de reducir un poco el costo de transporte en discapacidad, que se está llevando gran parte del fondo de redistribución y que viene con una estampida para arriba y que no son muchas personas. Y en realidad ya hubieron las manifestaciones, la calle, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es fácil, sobre todo cuando vos haces ese tipo de cosas tenés que ganar la batalla de la opinión pública, o sea, pero si vos no transmitís, surgen las medidas y vos decís, mirá, en realidad estoy privilegiando el derecho colectivo sobre algunos derechos individuales, cosa que también se lo tenés que decir a la justicia para que no siga haciendo las expresiones que hace de dénsele. La semana que viene hay uno de esos acá, justamente con la justicia, de derecho sanitario. Pero claro, en realidad también hay una exaltación del individualismo y también se ve en el derecho individual. Entonces, el sistema de salud que nos hicimos para darle todo a todos, hoy se encuentran que es muy difícil. Te tenés que quedar con una de las variables, que yo quiero que sea todos, pero todo es cada vez más dificultoso y a su vez, muchas veces, cada vez no dependiente de la verdadera necesidad. Pero bueno, es un debate. Ahora, mejor hacer un debate con alguna participación y protagonismo y un sistema donde haya un poco más de política vinculada a regulación y no te pongas de acuerdo en 3 o 4, si che, ante las elecciones no vamos a ver falsas premisas y falsas promesas, tratemos de hacer que este territorio sea un poco menos pero yo digo, yo lo intento hacer, y cuesta, no es fácil, pero bueno, hay que intentarlo. ¿Algo más, compañero? Perdón por lo de compañero, disculpame, no, lo dije de acá, de living, no, disculpame, no, yo sé que vos me querés igual, así que no hay problema. Jorge, ¿algo más, querido? Bueno, che, muchas gracias, terminamos las jornadas nacionales.